Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y buena energía. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar y a despertar esa curiosidad innata que tanto nos gusta cultivar en este espacio. Vamos a desentrañar un secreto que ha estado flotando en el aire, un rumor que ha capturado la atención de miles de fans, y que nos transporta a las profundidades de las relaciones humanas, incluso cuando éstas están bañadas por el brillo de los focos. Se trata de una presunta prueba que nuestra queridísima Demet Özdemir habría puesto a su colega y expareja, el guapo y carismático Can Yaman, y todo esto a escondidas. Sí, así como lo oyen, un juego secreto, una estrategia inesperada, un movimiento que, de ser cierto, añade capas de complejidad a una historia que ya de por sí ha sido un torbellino de emociones y especulaciones. ¿Será cierto este rumor que ha encendido las redes sociales? ¿Qué tipo de prueba podría ser algo tan delicado y a la vez tan intrigante? ¿Y por qué la habría hecho a espaldas de todos, oculto a la mirada curiosa del público? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles más jugosos, a analizar lo que se dice, a sopesar las diferentes perspectivas y a intentar descifrar esta intrigante historia que nos ha llegado como un susurro en medio del estruendo mediático. Pero antes de zambullirnos de lleno en este fascinante misterio, si aún no lo han hecho, les invito de corazón, con esa calidez que nos caracteriza, a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto totalmente gratuito, un pequeño clic que para nosotros significa muchísimo, y que les asegurará no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos traerles lo más jugoso, lo más interesante y sobre todo, lo más debatible del apasionante mundo del espectáculo. La historia que ha encendido las redes sociales, los foros de fans y las conversaciones virtuales gira en torno a una supuesta acción de Demet Özdemir hacia Can Yaman, dos figuras que han marcado un antes y un después en la televisión turca y que han conquistado corazones a nivel internacional. Se habla con una mezcla de asombro y especulación, de que en algún momento crucial de su relación, o quizás incluso después de su mediática ruptura, Demet habría ideado una manera de poner a prueba a Can. Y lo más llamativo, lo que eleva el nivel de intriga a cotas insospechadas, es que esta supuesta prueba se habría realizado de forma absolutamente discreta, sigilosa, sin que él supiera realmente que estaba siendo evaluado, examinado o como queramos llamarlo, puesto bajo el microscopio de su expareja. La especulación más extendida sugiere que esta prueba tendría que ver con algún aspecto fundamental de su personalidad, de su lealtad, de su compromiso, o tal vez de su comportamiento ante ciertas situaciones que Demet consideraba de vital importancia para el futuro de su relación o para su propia tranquilidad. Imaginen por un momento en el ojo público cada paso que dan estas estrellas es observado, analizado, diseccionado y a veces, lamentablemente, distorsionado por la vorágine de los medios y la opinión popular. Pero, ¿qué lleva a una persona, especialmente a una figura pública, a idear una prueba secreta, un examen encubierto? ¿Es la desconfianza arraigada, la curiosidad insaciable, o quizás una forma desesperada de asegurarse de algo que ella misma no estaba segura, de confirmar una duda persistente o de mitigar un miedo latente? Para poder entender mejor este posible escenario, este enredo de sentimientos y estrategias, debemos retroceder un poco en el tiempo y revivir la dinámica que existía entre Demet Özdemir y Can Yaman. Ambos se conocieron en el set de rodaje de la exitosa serie que los catapultó a la fama mundial, Erkencikus. Allí interpretaron a Sanem y Can, dos personajes cuya química era tan palpable, tan electrizante, que traspasó la pantalla y prendió la chispa del romance también en la vida real. Su relación se convirtió instantáneamente en uno de los romances más comentados, seguidos y admirados de Turquía, y rápidamente trascendió fronteras, conquistando a miles y miles de fans alrededor del globo. Las redes sociales se inundaron de fotografías conjuntas, de declaraciones de amor públicas que parecían sacadas de un cuento de hadas, y de rumores cada vez más insistentes sobre una posible boda que parecía inminente. Parecía que su amor era tan sólido, tan inquebrantable, como los sentimientos que transmitían en su icónica interpretación. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo volátil mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser complejas, frágiles y, lamentablemente, no siempre duran para siempre. Y así fue, su relación llegó a su fin, dejando a muchos de sus seguidores con el corazón un poco desconsolado, preguntándose qué pudo haber salido mal en una pareja que parecía tan perfecta. Ahora, volviendo a esencia de los rumores, a la presunta prueba.
Los susurros en los círculos de fans y en ciertas publicaciones sugieren que esta prueba podría haber sido ideada para evaluar la reacción de Khan ante ciertas circunstancias específicas, o quizás para observar si él mantenía ciertas promesas o principios que Demet consideraba esenciales e irrenunciables. Podríamos estar hablando de algo tan simple como una situación simulada, diseñada para observar su comportamiento en un escenario controlado, o algo mucho más elaborado, con un grado de sofisticación que desafía nuestra imaginación. La clave aquí, el elemento que realmente enciende la especulación, es el factor a escondidas. Esto implica que Demet, según los rumores, no le habría dicho directamente a Khan: oye, te voy a poner a prueba, quiero ver cómo reaccionas ante esto. Más bien habría orquestado una situación, o habría utilizado a terceros, para observar su comportamiento sin que él sospechara mínimamente que estaba siendo observado de esta manera particular, que estaba siendo sometido a un escrutinio encubierto. Es la naturaleza clandestina de la acción lo que añade un matiz de suspense y drama a la historia. ¿Qué tipo de pruebas podrían haber sido estas? Las posibilidades son, sinceramente, infinitas y juegan poderosamente con nuestra imaginación colectiva. Podría ser algo relacionado directamente con su fama y la forma en que maneja la atención constante y a veces, abrumadora de los fans en momentos inesperados o de alta presión. Imaginen una situación creada donde se viera expuesto a una tentación, a una controversia, o a una demanda que requiriera una reacción rápida y honesta. Quizás una situación diseñada para ver si él demostraba generosidad, empatía o desinterés ante una persona en apuros, y Demet, de alguna manera, pudiera ser testigo silencioso de su respuesta. O incluso algo mucho más sutil, una prueba de lealtad a través de conversaciones supuestamente filtradas, de la manipulación de información, o de situaciones que le pusieran en un dilema moral o personal. Es precisamente este velo de misterio, esta falta de información concreta, lo que alimenta este tipo de especulaciones y las hace tan cautivadoras, ¿verdad? Nos invita a llenar los huecos con nuestras propias teorías y fantasías. Y aquí es donde reside la parte más intrigante de todo este asunto. Si esta prueba realmente existió, si Demet realmente se embarcó en esta estrategia encubierta, ¿cuál fue el resultado? ¿Superó Khan la prueba de Demet? ¿Fue esa evaluación secreta uno de los factores determinantes que contribuyeron a la eventual separación de la pareja? Si la prueba salió bien, si Khan demostró ser el hombre que Demet esperaba, ¿por qué terminaron de todos modos? ¿Hubo algo más que la llevó a poner fin a la relación a pesar de esa supuesta validación? Y si, por el contrario, la prueba salió mal, si Khan no cumplió con las expectativas de Demet, ¿por qué ella no se lo dijo directamente, por qué optó por la vía indirecta en lugar de la confrontación abierta? Son tantas preguntas sin respuesta que flotan en el aire, que nos dejan pensando, teorizando y debatiendo hasta altas horas de la noche. Y es que a veces en las relaciones humanas, especialmente cuando están bajo la intensa presión externa, el escrutinio público implacable y la constante exposición mediática, las personas recurren a métodos poco convencionales, a estrategias complejas, para intentar entenderse mejor, para protegerse a sí mismas o para salvaguardar lo que consideran importante. También debemos considerar con la debida cautela y un sano escepticismo, la posibilidad de que estos rumores sean, sencillamente eso, rumores. El mundo del entretenimiento, con su brillo deslumbrante y su constante demanda de atención, está intrínsecamente lleno de historias inventadas, exageradas hasta el absurdo o simplemente malinterpretadas con el único propósito de generar clics, aumentar la audiencia y mantener a la gente hablando. Sin embargo, la persistencia de estas historias, el hecho de que a menudo se mencionan detalles que, aunque no confirmados, parecen tener una cierta base de credibilidad o resonancia, hacen que sea difícil descartarlas por completo como mera ficción. Los fans de Demet y Khan son un colectivo increíblemente apasionado, dedicados y siempre están en busca de nuevas pistas, de detalles inéditos, de información que les permita seguir conectados con la vida y las trayectorias de sus ídolos. Otra perspectiva fascinante a considerar es la de la propia Demet Özdemir. Ella es conocida en la industria por ser una mujer fuerte, independiente, con una personalidad arrolladora y un carácter decidido. No sería en absoluto descabellado pensar que si algo le preocupaba, si tenía una duda latente o si quería confirmar algún aspecto crucial de su relación, pudiera idear una estrategia ingeniosa para obtener esa claridad que buscaba. Muchas personas, en su afán por protegerse de posibles decepciones, por asegurar la autenticidad de sus sentimientos o por tener la certeza de que están construyendo un futuro con la persona correcta, han recurrido a métodos que, desde una perspectiva externa, pueden parecer poco convencionales, incluso extraños. A veces detrás de estas acciones se esconde una profunda inseguridad,
otras veces es la necesidad imperiosa de certeza, o simplemente una forma de intentar sentirse en control en una situación que, dada su exposición pública, a menudo parece estar completamente fuera de control. Pensemos también en Can Yaman. Él es una figura pública enormemente querida, con una legión de seguidores que lo admiran no solo por su talento actoral y su carisma en pantalla, sino también por su impresionante físico y su presencia magnética. Imaginen por un instante ser el objeto de una prueba secreta orquestada por una persona a la que se le tiene afecto o con la que se ha compartido una conexión profunda. Por un lado, la revelación de tal prueba podría generar sentimientos de traición, de sorpresa desagradable, o de sentirse manipulado. Por otro lado, si la prueba tenía como objetivo evaluar su autenticidad, sus verdaderos sentimientos, o su integridad, su reacción ante la eventual revelación de la prueba podría ser, en sí misma, una parte fundamental e indisoluble de esa misma evaluación. Es un círculo vicioso de acciones y reacciones, de intenciones y percepciones. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo se habría revelado este secreto, esta supuesta prueba? Es muy probable que haya sido a través de fuentes cercanas, de filtraciones estratégicas de información, de confidencias susurradas a periodistas de confianza, o quizás incluso a través de una confesión posterior, ya sea de Demet, de Can, o de alguna otra persona involucrada directa o indirectamente en la supuesta prueba. A menudo estos secretos que se guardan bajo llave en el mundo de las celebridades salen a la luz de forma gradual, en pequeñas dosis, con fragmentos de información que se van uniendo lentamente para formar una imagen, aunque sea parcial y especulativa, más completa y coherente. Lo que sí es innegable, lo que está fuera de toda duda, es que esta historia, sea cual sea su grado de veracidad, nos da muchísimo material para pensar. Nos invita a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de las relaciones humanas, sobre los intrincados mecanismos de la confianza, sobre la importancia vital de la comunicación abierta y honesta, y sobre la inmensa presión que enfrentan las figuras públicas en su día a día. Nos hace cuestionarnos la ética de poner a prueba a alguien sin su conocimiento explícito, incluso si las intenciones detrás de dicha acción pudieran ser, en cierto modo, buenas o bien intencionadas. Y sobre todo nos invita a ser críticos, a no dar por sentado todo lo que leemos y oímos sobre la vida privada de las celebridades, y a recordar que a menudo, lo que se presenta ante nuestros ojos es solo una pequeña parte cuidadosamente editada, de una realidad mucho más compleja. Personalmente creo firmemente que la comunicación abierta y la honestidad radical son los pilares fundamentales de cualquier relación sana y duradera. Sin embargo, también entiendo, en mi papel de observadora y analista, que en situaciones complejas, bajo un estrés considerable y rodeadas de tantas variables, las personas pueden actuar de maneras que no siempre son las más directas, las más sencillas o las más convencionales. Y admitámoslo, es absolutamente fascinante y cautivador ver cómo se desarrollan estas dinámicas ocultas, estos juegos de poder y sentimiento, detrás de las cámaras, lejos del brillo cegador de los focos y de las alfombras rojas. Así que, mis queridos seguidores, la historia de Demet Özdemir poniendo a prueba a Can Yaman a escondidas sigue siendo, hasta el momento, un tema rodeado de un aura de misterio, envuelto en la niebla de la especulación. No tenemos confirmación oficial de nada, solo rumores persistentes, susurros en los pasillos virtuales y teorías que alimentan nuestra imaginación colectiva. Pero, y aquí reside gran parte de la magia, eso es parte esencial de la aventura de seguir a estas personalidades, ¿verdad? Siempre hay algo nuevo que descubrir, algo que analizar, algo que nos mantiene enganchados, curiosos y expectantes. Para concluir, hemos explorado la intrigante posibilidad de que Demet Özdemir haya puesto a prueba a Can Yaman en secreto. Hemos recordado con cariño la intensidad de su relación, hemos analizado con detenimiento los posibles motivos y escenarios que podrían haber rodeado esta supuesta acción, y hemos reflexionado profundamente sobre la naturaleza elusiva de estos rumores en el vertiginoso mundo del espectáculo. Lo que sí sabemos con certeza es que esta historia ha capturado la atención de muchísimas personas y ha generado un debate apasionante, lleno de matices y opiniones diversas. Les agradezco enormemente por acompañarme en este vídeo, por dedicar su valioso tiempo a escuchar mis reflexiones sobre este tema tan candente. Ahora, la palabra pasa a ustedes. Me encantaría, de verdad, saber su opinión sincera. ¿Creen que esta historia sea real? ¿Se imaginan a Demet orquestando una prueba secreta? ¿Qué tipo de prueba creen ustedes que podría haber hecho? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y ver cómo nuestras ideas se entrelazan y dan lugar a nuevas perspectivas.
Y si este vídeo les ha parecido interesante, si han disfrutado de este viaje al mundo de los secretos, los rumores y las especulaciones, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es nuestra mayor motivación. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con cualquiera a quien también le interese el fascinante mundo de las celebridades y los dramas que a menudo los rodean. Y lo más importante, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido de calidad y debates apasionantes, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más análisis profundos y por supuesto, más intriga. Hasta la próxima, mis queridos exploradores de las noticias del corazón.